gracias por estar temprano. Señor, le damos gracias una vez más esta noche y queremos que esto sea un tiempo especial, un tiempo de poder conocerte un poco más de ti, a través de tu Espíritu. Ayúdanos por el Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús. Muy bien, tenemos dos materiales que usar todas las clases. Un libro y una Biblia, ¿cierto? Porque ahora vamos a participar todos. La clase pasada tuve clase de introducción. Yo estaba hablando solo, pero ahora vamos a participar todos en la clase. Vamos a ver el texto. Por otro lado, también quiero decirles de que la clase, como le dije, la vamos a desarrollar juntos. Entonces, el PowerPoint está basado en este manual, pero hay otros detalles más que pues, vamos a decir en el manual, pero hay unos detalles más que estamos poniendo ahí en el PowerPoint. Así que vamos a introducirnos y esto es acá el mismo pensamiento del manual. Vamos a explicar. Arrancamos. Ya saben ustedes que este es el propósito, es una lista panorámica donde debemos tener tema, propósito y escritura. Recuerden esto: tema, propósito, escritura. De los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Ese es nuestro estudio. No es un estudio minucioso, sino es panorámico. Siguiente, por favor. Muy bien. Quiero que lean aquí, porque se saca del libro por este caso. El conocimiento del contenido y la escritura del Nuevo Testamento le permitirá a los pastores o líderes conocer a Cristo con una mayor profundidad. Lo que quisiera que entendamos es que cuando vamos a estudiar, no lo vamos a hacer solamente académicamente, no es a un nivel intelectual solamente. Pero venimos aquí a estudiar. ¿Qué vamos a estudiar? La palabra de Dios. La semana pasada lo hemos enfatizado bien claro, que cada cosa que está escrita es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Hombres fueron usados y escribieron palabra de Dios. Entonces, yo al estudiar la Biblia, no estoy estudiando cualquier otro libro, estoy estudiando la palabra de Dios. Y por lo tanto, un efecto debe ser que yo debo salir de este lugar conociendo más a Jesús. En este caso, hoy vamos a ver los evangelios. A través de los evangelios yo debo conocer más a Jesús. Hay una aplicación que quiero hacer con ustedes. Pablo, para nosotros va a ser Pablo, dice, Pablo en algún momento dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Los que en espíritu servimos a Dios. Pablo va a hacer una diferencia en la carne, en mi naturaleza o en el espíritu. Y Pablo dice que debemos hacerlo en el espíritu. Y el segundo elemento es glorificar a Dios. Eso quiere decir que como cristianos, como estudiosos, todo lo debemos hacer en el espíritu, no solamente intelectualmente, sino mi espíritu debe estar atento a lo que Dios quiere hablarme, a lo que Dios quiere decir. No solamente lo natural, pero mi espíritu debe estar muy atento. Y Pablo nos reta, dice, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en mi habilidad intelectual, no teniendo confianza en mi capacidad quizás universitaria. No. Pablo dice, no teniendo confianza en mi carne. Y luego dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Pablo dice, yo soy circuncidado el octavo día. Yo soy del linaje de Israel. Yo soy de la tribu de Benjamín. Yo soy hebreo de hebreos.
en cuanto a la ley fariseo, siguiente. Y en cuanto al celo, perseguidor a la iglesia. En cuanto a la justicia, que es una ley irreprensible. Pablo está diciendo, mira, yo tengo de muchas cosas que gloriar. Soy judío, soy fariseo, soy el discípulo de Gamaliel, un gran estudioso, yo soy ese. Y soy irreprensible, si es que quieren decirme algo. Y luego dice, pero, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Todas estas cosas que yo tengo en la carne, conocimiento, todo eso es basura. Basura, lo tengo por basura para conocer a Cristo. Entonces, yo vengo aquí en las aulas no para simplemente llenarme de conocimientos o prepararme para ser maestro de la escuela dominical o sobresalir y ser como pastor. No. Todo eso a un ladito. Nuestro propósito principal debe ser conocer a Cristo. Nuestro propósito principal debe ser que cada uno de nosotros conozcamos más a Cristo y podamos imitar a Cristo. Dice, todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, todo esto comparado, él está diciendo, esto no sirve. Esto sí sirve. Pero todo esto comparado al conocimiento de Cristo, eso es basura para mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Para mí lo más importante es conocer a Cristo. Lo más importante para mí es conocer a Cristo, ¿no? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, a fin de que es de Dios por la fe, a fin de conocer. Ahí está. Entonces, cuando estamos viniendo a estudiar, tenemos que tomar esa postura, ¿no? Y por eso es que el manual está preparado para eso, ¿no? Para que usted lea los textos, para que usted analice los textos. Entonces, el propósito de todo este estudio es poder conocer más a Dios. Y conociendo más a Dios, vamos a ser mejores líderes. Conociendo más a Jesús, vamos a ser mejores cristianos. Conociendo más a Jesús, vamos a ser mejores pastores. Conociendo más a Jesús, vamos a ser sal y luz de esta tierra. Entonces, ese es nuestro propósito. Entonces, ahora entremos lo que es el Nuevo Testamento en sus manuales. Estamos en la página 16 en estos manuales. Entonces, la manera en que el Nuevo Testamento llegó a nosotros, el tema del Nuevo Testamento está enfocado en la primera y en la segunda venida de Cristo. Muy bien. Entonces, cuando yo voy a estudiar el Nuevo Testamento, tengo que entender que todo el Nuevo Testamento está enfocado en la primera venida de Jesucristo y en la de la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Ahora, todo el Antiguo Testamento anunciaba la venida de un Mesías, anunciaba la venida de un Jesús. Las profecías decían que venía un Salvador. El Nuevo Testamento dice, bueno, aquí se cumplió. Entonces, todo el Nuevo Testamento está enfocado en la primera y la segunda venida de Cristo. Usted no busca otro tema central. Ese es el tema central. ¿Y quién es el personaje central? No tengo su nombre para preguntarle. ¿Quién sería el personaje central de todo el Nuevo Testamento? Ya. Y eso tengo que meter en mi cabeza. El personaje central es Jesucristo. Entonces, cuando yo estoy leyendo todo el Nuevo Testamento, tengo que entender que el personaje central, o como dirían los pedagogos, el eje central, ¿no?, es Jesucristo. ¿Y cuál sería el tema? De verdad, me gustaría entender sus nombres. Sí, sí. ¿Cuál sería el tema? El tema central del Nuevo Testamento. ¿Alguien nos ayuda? La salvación. Uno por dos.
La vida de Jesucristo, La primera y la segunda venida. la primera y segunda venida de Cristo. La salvación. Exacto. El tema central es la salvación. El afán de todo autor que ha escrito es hablarnos de Jesús que vino a salvar a la humanidad. Eso nosotros tenemos que tener en mente. Y el Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de alrededor de 50 años, 45 a 95. Pocos años, ¿verdad? Pocos años. Ahora, una aplicación y un desafío para nosotros. ¿En cuántos años la iglesia primitiva ha crecido así en todos los continentes? ¿En cuántos años el Evangelio que vemos en el Nuevo Testamento impactó todo su continente? De tal manera que Pablo dice, mira, ya no tengo a dónde ir a predicar. ¿En cuántos años? En 1000 años, ¿no? ¿Cerca de 1000 años? No. ¿Cuándo murió Jesucristo? ¿En qué año murió Jesucristo? 33, ¿cierto? ¿Y cuándo murió Juan? El que escribió Apocalipsis. Alrededor de 90 años. Ah, lo está contando desde el Nuevo Testamento nada más. Pensé que todo el No, Antiguo. por eso hablé de la iglesia primitiva. Dije la iglesia primitiva. ¿En cuántos años la iglesia primitiva impactó todo su continente? Aproximadamente. 200 años será. 200 años será. Más de 20 años, porque 14 años dice que Pablo fue. Claro, Más claro, 3 más años, de 20 años. 17. Si 33 años predicó, desde los Más 3 años predicó Jesús 14 años fue preparado Pablo. y Juan murió en 90. ¿Cuántos años? Aproximadamente en 100 años la iglesia primitiva impactó todo el continente. Todo el continente. ¿Y cuántos años tiene el Evangelio en el Perú? ¿Cuántos años tiene el Evangelio? 100, 200, 300, 400, 500. Será desde que se fundó hasta la fecha 200 años. ¿Y estamos alcanzando todo? No. ¿Por qué? Porque nos falta conocer a Cristo. Entonces, son 27 libros, como lo ven ahí en la página 17, ahí está. Ahora, otra cosa que tendríamos que entender es que fue escrito en el griego koinense, eso quiere decir el griego común. Por ejemplo, aquí cuando te vas al Himna, aprendes el inglés, y si te vas al británico, aprendes el inglés. Pero si vas al británico, aprendes el inglés culto. Pero si te vas al Himna, aprendes el inglés común que se habla en todo. Entonces, igual, ahí hay el griego común, el griego del pueblo. Entonces, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, aunque no solamente se hablaba en griego. ¿Qué otros idiomas se hablaban en ese tiempo? Jesús y Pablo, ¿qué idiomas hablaban? El hebreo, Hebreo, cananeo, Arameo. arameo, arameo, griego, griego. griego. Entonces, algunas palabras en el Nuevo Testamento están en arameo. David Danubio está en arameo. Algunas palabras, pero no todas. Entonces, pero todo el Nuevo Testamento está escrito en ese griego común. Pero pastor, se inició primero, dice, con el arameo, ¿no? Después pasó al hebreo y del hebreo pasó al griego. No es al hebreo. Comenzó el hebreo en el Antiguo Testamento, luego pasó al arameo y luego al griego. Muy bien, entonces, ahora, solamente para mencionar, tenemos más de 5.000 copias del Nuevo Testamento. 5.000 copias. De esas 5.000 copias, como ya les dije, se compararon con lo que está traducido aquí.
y no hay diferencia. No hay diferencia. Siguiente, por favor. La primera traducción concreta de la Biblia al castellano, directamente de los idiomas originales, hebreo y griego, fue realizado por Posidoro de Reina, 1520. Eso está en su libro, ¿sabes? Menos de 50 años después, la Biblia de Posidoro de Reina fue realizada por un amigo Cipriano de Valera, 1532, quien publicó en el 1602 la versión que nosotros tenemos, y de ahí salieron otras versiones. Esto es importante para nosotros, porque cuando se estudia, dice, ¿con qué Biblia estudio? ¿Con qué versión estudio? ¿Estudio con la Reina Valera, o estudio con la Internacional, o estudio con la latinoamericana? ¿Qué Biblia es confiable? Ahora, muchos ya se burlan de la Reina Valera, pero ojo, estos hombres demoraron más de 20 años para traducir la Biblia del idioma original al castellano. Del idioma original al castellano. Y cuando se encontraron estos rollos, lo compararon, la traducción era casi perfecta. Ahora, hay Biblias modernas que sirven de consulta para nosotros, pero que el idioma está actualizado. Entonces, al trasladar la palabra o actualizar el idioma, a veces pierde su fuerza, pierde ese contenido puro de la Biblia. Por eso siempre es bueno tener Reina Valera de cabecera, porque no hay otra Biblia que fue traducida en tantos años del idioma original al castellano. Entonces, por eso es que nosotros mantenemos la Biblia de Reina Valera de esa manera. De ahí han salido un montón de versiones, que eso ustedes lo pueden ver en el 7, ¿no? Muy bien. En sus libros está así. Se divide así los 27 libros. Y la próxima clase voy a ir preguntando uno por uno de memoria. Tenemos que memorizar eso para dominar bien. Entonces tenemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se dan cuenta, solamente hay un libro histórico en Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nada, la vida de Jesucristo hasta la resurrección. Y Hechos continúa hablando cómo creció la iglesia primitiva en ese entonces. Luego vienen las cartas paulinas, que son 13. Entonces, luego vienen las epístolas generales, que son 8. Y un libro apocalíptico, ¿cierto? Ahora, esto no está en sus libros, que lo consideren, ¿no? Clasificación de los libros del Nuevo Testamento por su carácter literario. Entonces tenemos libros históricos, los evangelios y los hechos. ¿Qué contenido literario tienen los evangelios? ¿Qué hay? ¿Qué hay en los evangelios? La narración de la historia, ¿no? De Jesús. Claro, es historia, pero es narración, ¿no? Pero por su carácter literario, ahí está. Y luego, como epístolas doctrinales. Entonces yo estoy aquí como líder. Entonces, quiero conocer la historia de la iglesia. Me voy a los evangelios, me voy a los hechos, ¿cierto? Pero quiero entender un poco de la doctrina de los apóstoles. ¿A qué libros me voy? Romano, Primera, Gálatas, todo es doctrina, ahí hay doctrina. Quiero ahora entender acerca de la pastoral. ¿Qué libro me ayuda acerca de la pastoral? Primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, son cartas personales. Diferencia. Las epístolas doctrinales eran dirigidas a las iglesias.
Las cartas personales eran dirigidas a personas, pero que luego se utilizó en la iglesia también. Y luego tenemos el libro apocalíptico, el libro profético que es Apocalipsis, ¿cierto? Donde ya tenemos ahí nuestros 27 libros. Ahora ese cuadro tampoco está en su libro, pero para facilitar. Clasificación de los libros por el autor. Hermano, repasé el libro. Abraham, ¿cuántos autores habrá en el Nuevo Testamento? 8 autores. Piénsenlo, ¿cuántos autores habrá en el Nuevo Testamento? 8 autores. Ya viste. 8. Solo 8. Ahí está. ¿Cierto? Mateo, que escribió su Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Yo digo Juan. Juan escribe el Evangelio, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Santiago, Judas, Pablo, escribe sus cartas. Y tenemos como interrogante Hebreos, porque en su momento vamos a definir a ver quién escribió Hebreos, ¿cierto? No, es indiscutible. Algunos dicen Apolos, otros dicen Bernabé, otros dicen Pablo, otros dicen Lucas. ¿Quién escribió? Vamos a ver eso, ¿no? Y luego Pedro. Son los 8 autores que tenemos del Nuevo Testamento. Siguiente, hermano. En su libro está, me imagino que ya lo han estudiado, en página 18 dice: repaso de los acontecimientos judíos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nos lleva al gobierno babilónico, ¿recuerdan? Cuando llegó cautiva a Judá, ¿no? Babilonia era el imperio. Luego de Babilonia vienen los medo-persas, luego viene Grecia, ¿no? Y luego viene el imperio romano. Y el Nuevo Testamento será en medio de este periodo del imperio romano. Y luego nos ven en la letra de siguiente: periodo de tiempos en la historia del Nuevo Testamento. Aquí quiero que piensen un poquito. Página 18. Dice 4 antes de Cristo a 33 después de Cristo. 4 antes de Cristo a 33 después de Cristo. 4 antes de Cristo. Entonces Jesús vino, ¿cuándo? ¿El año 1? ¿O 4 antes de Cristo? Cuando nosotros vemos los evangelios, ¿desde cuándo están narrados? ¿Del año 1 o del año 4 antes de Cristo? A ver, vamos pensando. Si yo comienzo el año 1 y no comienzo con el año 0, debería comenzar con el año 0. Después de 2 meses, decir, sería un año, ¿verdad? Pero aquí directo va al año 1. Entonces ya tenemos un año de diferencia. Entonces, ¿han escuchado? Jesús nació 4 antes de Cristo. ¿Sabían eso ustedes? ¿No han escuchado? ¿Escucharon? Pase a decir el diapositivo, por favor. Entonces, el tema sobre la fecha del nacimiento de Jesús siempre vuelve a la consideración a finales del año. Es importante entender algunos aspectos históricos. El Evangelio confirma que el nacimiento de Jesús había ocurrido durante el gobierno de Herodes el Grande. Nació con Herodes el Grande. Y Herodes el Grande murió 4 antes de Cristo. No murió el año 1. Un segundo argumento, ya les dije. Comienza con el año 1, no con el año 0. Debió comenzar con el año 0. 12 meses, un año, tiene que ser una diferencia de un año. Y cuando ellos mencionan que fue el gobierno de
el gobierno de Herodes, históricamente, ese rey muere 4 antes de Cristo. Y cuando ustedes miran las Pascuas en el Evangelio de Juan, también hay otra Pascua más. Así que, ahora que están estudiando, tienen que entender esto, ¿no? Que cuando estamos hablando del periodo, el tiempo del Nuevo Testamento, estamos hablando del 4 antes de Cristo en adelante, el 33 después de Cristo. Y luego ustedes ven el inicio de la iglesia del año 33 al año 70, luego ven la iglesia primitiva del año 90 al año 100, página 19. Siguiente, hermano. Ahí está, eso todo está excluido. Siguiente, hermano. Ahora miremos la relación entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Entonces, Antiguo Testamento es Antiguo Pacto, Nuevo Testamento es Nuevo Pacto. Entonces, se refiere principalmente al pacto mosaico que Dios hizo en Israel, en Monte Sinaí, después del éxodo de Egipto y antes de que entrara a la tierra prometida. El término Nuevo Testamento se refiere a las referencias hechas por Cristo en los evangelios. Quisiera que alguien lea Hebreos 8:13 como ejemplo. En su manual está 8:15, corríganme esos 8:13. Al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Okay. Entonces, ¿qué está diciendo ahí el autor de Hebreos? El autor de Hebreos está diciendo, este antiguo pacto es reemplazado por el nuevo pacto. Esto ya. ¿Por qué? Porque todo lo que se hacía en el Nuevo Testamento era señalar a un Mesías. Viene el Mesías, viene un Redentor. Pero ya en el Nuevo Testamento tiene su cumplimiento. Por ejemplo, se tenían que ofrecer animales, ¿no?, para la remisión de pecados. Pero al venir Jesús, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Hebreo dice que Él ofreció su vida una vez y para siempre. Entonces ya no más animales, ya no más sacrificios, ¿no? Ya no más. ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto. Un nuevo pacto que no es un nuevo pacto. Un nuevo pacto que no es un nuevo pacto. No es que haya cambiado a otro pacto, sino es el pacto que continúa, porque aquí eran las promesas de la venida de un Mesías, y ese Mesías iba a redimir. Y por eso dice, no obstante el nuevo pacto, no realmente es nuevo en el sentido de no contener nada del antiguo, sino que el nuevo pacto establecido. Es decir, por ejemplo, Jesús dijo, yo no he venido para abrogar la ley que fue dada en el Antiguo Testamento, yo no la he venido a anular. Estamos en el nuevo pacto, pero yo no lo he venido a anular. Jesús dice, si tú miras y codicias y has pecado, ¿qué está diciendo? Acá dice no cometerás adulterio. Aquí, en el cumplimiento se perfecciona. No es algo nuevo, es algo perfeccionado. ¿Entienden? Entonces, no está desconectado del Antiguo Testamento. Decimos Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Bien, pero no es nuevo en sí, porque es la continuación de esto, pero perfeccionado. Incluso, ¿qué dice? No matarás. Pero aquí dice que aún con tus palabras puedes matar y viene la sentencia. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que cuando hablamos Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, estamos hablando de las profecías que vienen a servir al Mesías. Viene el Mesías, viene su cumplimiento,
no es que se desliga, sino la perfección. Eso la vamos a ver continuamente. Ahora, quiero que entiendan esto. Esto es profundo cuando hablamos de pacto. No está en sus manuales. Hay dos clases fundamentales de pacto: pacto condicional y pacto incondicional. Un pacto condicional es bilateral, es decir, cuando hago un pacto con la hermana Carmen y le digo, hermana Carmen, usted me va a preparar a los con chaufa y yo le voy a dar 100 soles. Entonces, los dos tenemos que cumplir. Yo le doy los 100 soles y ella tiene que cumplir con su pacto. Es un pacto bilateral. Si la hermana Carmen no me prepara arroz con chaufa, yo no le doy los 100 soles. Tiene que cumplir los dos. Pero en el pacto incondicional es unilateral. Unilateral. Y es un acuerdo entre dos partes, pero solo uno de ellas tiene que hacer algo a la otra parte no se le exige nada. Unilateral. Siguiente pregunta. Cuando miramos el pacto en el Antiguo Testamento, es un pacto incondicional, es unilateral. Y eso se encuentra en Génesis 12 y ampliado en Génesis 15. Por ejemplo, cuando Abraham y Dios están haciendo un pacto y el animal está ahí siendo quemado, en un pacto condicional o un pacto bilateral, los dos deberían pasar por el sacrificio. Pero en Génesis 15, ustedes no ven que Abraham esté pasando, Abraham está durmiendo y el único que pasa es Dios. Por lo tanto, el cumplimiento del pacto que Dios hace con Abraham no depende de Abraham, sino depende totalmente de Dios. Todo lo que en algún momento nos hemos creído que por un mérito Dios me hace esto, o porque hay uno más tiempo Dios hace esto, o porque... falso. Los pactos que Dios ha hecho con nosotros son unilaterales, es decir, si Dios cumple algo en nosotros es porque Él se ha comprometido y porque Él se ha comprometido cumple con su pacto. Les pongo otro ejemplo. Salomón, David le prometió, Dios le prometió a David que su hijo iba a entrar al trono, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, Salomón entró al trono, pero el Deuteronomio dice que cuando entres como rey, no tienes que unirte con mujer de otro país, no tienes que adorar a otros dioses, no tienes que dar cuatro requisitos al rey. Pero cuando entra Salomón lo primero que hace políticamente se casa con una egipcia. Comienza a adorar a otros dioses. En medio de esa actitud es cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras. Fíjense, está en falta Salomón. Está quebrantando toda la ley. Pero en medio de esa quebranto, el Dios dice, pídeme lo que quieras. Y ahí es donde Salomón pide sabiduría. Y Dios le concede, a pesar de que él ha quebrantado toda la ley. Y luego él reconoce y dice, Dios, por el pacto que hiciste con mi padre, me estás poniendo como rey y me estás dando sabiduría. Entonces, Salomón no era merecedor de nada. Pero ¿por qué Dios cumple su pacto en Salomón? Porque todo pacto de Dios es incondicional, unilateral. Y cuando Dios cumple su pacto en nosotros, no es porque nosotros hayamos hecho algo, no es porque la iglesia está haciendo algo, no es porque estás ayunando 40 días, 40 noches, no. Cuando Dios cumple su promesa en usted, es por pura misericordia, por pura gracia, porque todo pacto de Dios es incondicional y unilateral. Si no, no hubiese venido Jesucristo. Así que todos ustedes líderes que se me ha subido el humo
y se creen que son superiores falsos. Todos los que estamos aquí y creemos que Dios está orando porque soy alguien o porque tengo conocimiento, porque soy de la familia pastoral, falso. Si usted cree que Dios está haciendo algo porque está usted súper santo, falso. Todo es por gracia, todo es por misericordia. Y gracias a Dios que Dios hizo su pacto incondicional, unilateral, que no depende de nosotros, porque si es bilateral, si yo fallo en algo, si yo fallo en un mandamiento, ya fui. Gracias a Dios. Amén. Entonces, había una pregunta que contestar. ¿Qué hubiese sucedido si sería bilateral o condicional? ¿Qué hubiese sucedido? Jesús hubiese venido. ¿El Espíritu Santo hubiese descendido? No. Como hemos visto, el pacto abrahámico es incondicional, también debe tomarse literalmente. No hay necesidad de espiritualizar la promesa a Abraham. Las promesas de Dios a los descendientes de Abraham se cumplieron literalmente. Primero, le dijo que le iba a dar la tierra. Luego, que le dijo que iba a tener descendencia como la arena. Luego le dijo que incluiría la promesa de bendición de redención. Ese pacto ya nos afecta a nosotros, esa parte ya nos afecta a nosotros. Y es por eso que en el libro de Mateo vamos a ver que pone el linaje de Jesús desde Abraham, porque ahí está la promesa, ahí está el compromiso de Dios de redimir a la humanidad. Ahora, en la historia de la Biblia usted ve que los israelitas constantemente le dieron la espalda, como hablamos nosotros ahora, constantemente le desobedecieron, pero siempre se mantuvo vigente el amor y la misericordia de Dios. 12 tribus se le redujo a 2 tribus, de las 2 tribus, como un familia humeante estaba ahí, Jesús, y de ese Jesús redime a la humanidad. Y por eso Abraham dice que somos nosotros hijos de la fe en Abraham. Entonces es por la promesa que le hizo Abraham. Toda la tierra sería bendita por medio de Abraham. Y esta se encuentra en cumplimiento en el nuevo pacto. Alguien puede leer Jeremías 31, del 31 al 34. Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí que viene el día, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguna a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, no me acordaré más de sus pecados. ¿Qué está prometiendo ahí Dios? Hacer un nuevo pacto, donde la ley ya no tiene que estar en tablas de piedra, sino la ley va a estar en su corazón, escrita por el Espíritu Santo, donde ya no vamos a depender de una persona para ser
avanzado, vamos a depender de nosotros mismos. Entonces, esa es la bendición espiritual, estamos en la página 20 de los libros, ¿no? Ahí está escrito. Si usted ha estudiado, yo creo que está ahí. Siguiente, por favor. La teología del nuevo pacto, ¿no? La teología del nuevo pacto. Antes de eso, quiero que vean ustedes en la página 21. Abra su Biblia en la página 21. Y hay una comparación, un cuadro comparativo, contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Lo que hemos leído en Jeremías va a ayudar a entender eso. Dice que en el antiguo pacto la ley era externa y en el nuevo pacto la ley es interna. La relación con Dios era a través del sacerdote. La relación de Dios es personal y directa. Escúcheme. En el nuevo pacto la relación es personal y directa. Dice que nosotros somos el reino de sacerdotes. Y solo hay un sumo sacerdote que es Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Dios me escucha a mí también. Entonces, nosotros en la cultura evangélica hemos hecho algo que no está de acuerdo a la Biblia. Es que siempre creemos que si el pastor ora por mí, me voy a sanar. O siempre estamos dependiendo de los mayores para que Dios escuche mi oración a través de... No. Que digo, en el nuevo pacto escribirá la ley y perdonará a cada uno. ¿No? Y entonces nuestra relación hoy en día es personal. Ya no dependo de un sacerdote. No estoy anulando la función del pastor. No estoy anulando la función de un apóstol. No estoy anulando la función de un maestro. Pero mi relación con Dios es personal. ¿Eso qué quiere decir? Que Él me escucha a mí. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo orar por mi sanidad. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo. Él me escucha a mí porque yo soy parte del reino de sacerdotes. Y líderes, eso tienen que enseñar a los hermanos y a las hermanas. No tienen que esperar el domingo para orar. No tienen que esperar que llegue alguien para orar. Se puede orar, se puede interceder. ¿Por qué? Porque la relación es personal. El conocimiento de Dios era a través de los que enseñaban. Ahora, el conocimiento de Dios a través del Espíritu y la palabra que mora en nosotros. Hay un cambio en este nuevo pacto. ¿Quién te va a hacer recordar las palabras de Jesús? El Espíritu Santo. Entonces ahora dependemos del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Un ejemplo sencillo, un último. La hermana Celia, la fundadora de Catedral de Fe, estaba ministrando, orando por los ancianos de la iglesia. Y en un momento él agarra y toma la mano del pastor Armando, que no es parte del consejo de ancianos, y le pone su mano en su cabecita y dice: ora por mí. Y el pastor Armando ora por él. Luego pasa, al día siguiente, le llaman a la hermana Celia y le dice: hermana Celia, ¿por qué pidió que ore Armando? ¿Por qué no pidió que oremos nosotros los ancianos? ¿Religiosidad? ¿Acaso Dios va a escuchar solamente al anciano? Y lo que dice aquí es que nosotros ahora nos dejamos dejar guiar por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y la respuesta de la hermana Celia fue: pues el Espíritu Santo no me dijo que les pida a ustedes, me dijo que se lo pida a Él. Nos dejamos guiar por el Espíritu y la palabra de Dios. En el antiguo pacto, la provisión por los pecados era por tiempo limitado, la provisión por los pecados ahora es permanente.
Estamos en el 2023. ¿Tus pecados del 2026 están perdonados o no? Sí. Si es que te arrepientes. Si es que te arrepientes. Pero ya Jesucristo derramó su sangre por tus pecados del 2026. ¿No? Ahora, si es que Él nos perdona, nosotros también debemos ayudar a la gente a restaurarse. La persona no contaba con el auxilio divino, la persona cuenta con el auxilio divino, motivación, capacitación. Fue diseñado para destacar la santidad de Dios y evidenciar la pecaminosidad del hombre. En el nuevo pacto fue diseñado para salvar al hombre. Se muestra la santidad de Dios en Cristo. ¿Verdad? Entonces, ese cuadrito, te lea lo bonito, y a la página siguiente, en la página 22, tiene otro cuadro. Lo que ya les decía, tanto el nuevo pacto como el nuevo pacto se complementan. En el antiguo pacto da inicio a la revelación de Dios. En el nuevo pacto completa la revelación de Dios. En el antiguo pacto se predice a Cristo como el Mesías. En el nuevo pacto se presenta a Cristo como el Mesías. En el antiguo pacto requiere fe para la salvación. En el nuevo pacto se requiere fe para la salvación también. En el antiguo pacto predice el plan profético. En el nuevo pacto se presenta el plan profético de Dios. Así que lea usted eso detalladamente. Y lo que voy a pedirle es que cuando usted está haciendo su tarea, si hay algo que le llama la atención o si hay una pregunta que aclarar, usted me hace clase. No vamos a leer todo el libro. Pero como usted está adelantando la lectura, usted haga sus apuntes, haga sus anotaciones y de repente usted se le ocurre estudiar este punto y Dios le habla a su corazón. Entonces usted me dice, profesor, puedo decir algo así con toda libertad para contribuir. No solamente para preguntar, también para contribuir sobre la clase. Por cuestión de tiempo vamos a ir avanzando. Entonces, el siguiente punto es la teología del Nuevo Testamento. Gracias. La teología del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ya hemos visto el Nuevo Testamento completa la revelación progresiva. En la persona de Cristo vemos la descripción cómo debería haber sido el hombre, y eso quiero que entiendan. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué va a ser, cómo va a ser en el cielo? ¿Cómo va a ser en el paraíso? ¿Cómo va a ser las cosas? Entonces, aquí, a través de los evangelios vamos a conocer, a través de Jesús vamos a conocer todo eso. El apóstol Pablo dice, hay un primer Adán y hay un segundo Adán. Un primer Adán y un segundo Adán. El primer Adán desobedeció y nos llevó a la ruina. Y todos heredamos la naturaleza pecaminosa. Falló, ¿verdad? El segundo Adán no falló. El segundo Adán no falló. Y por eso fue a la cruz y nos redimió. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo a través de estos siglos? Está restaurando. ¿Qué es restaurar? ¿Qué es restaurar? ¿Qué significa restaurar? Volver al estado de... Volver a lo original, volver a restaurar. Muy bien. Usted piense y imagínese el huerto de Edén. ¿Cómo era la vida en el huerto de Edén? Falló Adán, ahora estamos aquí. ¿Y Jesucristo qué está haciendo? Está restaurando. Entonces, un día como Adán y Eva, antes del pecado. Entonces, en la cruz Él nos ha redimido y está restaurando. Porque cuando Adán pecó, rompió su relación con Dios, rompió la relación con sus prójimos, rompió su relación con la naturaleza. Y la tierra fue maldita por causa de Abraham, ¿no es cierto? Viene por causa de Adán. ¿Qué está haciendo Jesús? Está restaurando. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender.
solamente que es más completa, como les dije, más completa y es más perfecta. Siguiente. Ahí ustedes tienen el tema, y hemos hablado, el tema central de todo el Nuevo Testamento es Jesucristo, es acerca del Mesías como hombre, ¿verdad? Siguiente, por favor. Esto está en su manual en la página 24. El orden sugerido. Siguiente. Ahora vamos a entrar a estudiar los 27 libros. Esta noche no creo que lleguemos a terminar los evangelios, pero vamos a ir paso por paso. Muy bien, introducción a los evangelios. El término evangelio significa buenas nuevas, por lo tanto, los relatos de los 4 escritores del evangelio contienen las buenas nuevas acerca de, escuchen, acerca de la vida y ministerio, acerca de la misión. Vida, ministerio y misión de Jesucristo. ¿Con qué misión vino Jesucristo a esta tierra? Con la misión de enseñar, con la misión de sanar. ¿Con qué misión vino Jesús a esta tierra? ¿Por qué lo envió el Padre a esta tierra? ¿Cuál fue la misión? Salvar. Salvar. Más, ¿qué más? No estoy satisfecho. ¿Cuál fue la misión? Hijo, te mando a la tierra a morir. Esa fue la misión de Jesús. La misión de Jesús, primordialmente, específicamente, no fue sanar, no fue predicar. La misión principal del Mesías fue morir. A eso vino Jesús, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que es el ministerio. Y ahora, cuando hablamos de evangelio, sí, evangelio, tenemos que entender, ¿sí, hermano César? ¿Por qué llaman evangelios? La palabra evangelio no estaba incluida en el título de las cartas. Dice, según San Marcos, según San Lucas, pero no decía evangelio de Mateo, evangelio de Lucas, evangelio, no estaba. Pero esa palabra evangelio se introduce luego y se agrega esa palabra. ¿Por qué? Porque el contenido de estos cuatro documentos es el anuncio de las buenas nuevas, ¿no? El anuncio de las buenas nuevas, por eso se le llama los 4 evangelios, ¿sí, hermano? Ahora, cuando usted mira a Pablo lo mira de 2 maneras. Pablo lo mira como la predicación del evangelio, pero también lo mira como la doctrina del evangelio. Es decir, yo voy a evangelizar, anuncio a Jesucristo, anuncio lo que Él hizo con nosotros, pero Pablo también dice, no solo es eso, sino hay una doctrina del evangelio. Por eso dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, los que no son conforme a mi evangelio. Él no está diciendo ese anuncio del evangelio, está hablando de la doctrina del evangelio. Y en Gálatas dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿no? Y luego dice, subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Quiero que entiendan bien que es que la palabra evangelio es muy simple para nosotros. Evangelio, buenas nuevas, pero ¿cuál es el contenido del evangelio? ¿Cuál es el contenido del evangelio? Cuando dice predicación cristocéntrica, sí, pero ¿cuál fue el contenido de tu predicación para que digas cristocéntrica? No es solamente decir Cristo, no. Evangelio, ¿qué es evangelio? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas, ¿cuál es el contenido de las buenas nuevas? Enseñanza de salvación. La vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Dios. No me hables de evangelio si no hablas de esas cosas. Cuando tú vas a presentar el evangelio a una nueva criatura, tienes que hablar de la vida, ministerio, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo.
la buena nueva. La buena nueva no es Jesucristo vino a este mundo. No, está incompleto, está incompleto. Jesucristo murió por ti, sí, sigue incompleto. Jesucristo resucitó, sigue incompleto. Jesucristo ascendió a la diestra del Padre, completito. ¿No? Entonces, cuando hablamos de evangelio, de las buenas nuevas, es hablar de la vida, ministerio, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor. Ese es el evangelio. Si usted está hablando de que Cristo vino, no está completo. Y por eso es que Pablo ahora lo convierte en una doctrina. Entonces, todo lo que hacía Pablo era en relación de todo: la vida, ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Todo lo que él hablaba giraba alrededor de todo eso. Eso es Cristo Señor. Esa es una enseñanza cristocéntrica. Cuando usted habla a una persona, háblele el evangelio completo, no a medias. ¿Quiere salir de ese lado? Hacemos una oración. Más evangelizado. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres que tu matrimonio se salve? Deje la iglesia que el pastor va a recorrer. No. Usted tiene que presentar el evangelio, pero el evangelio completo. Vida, ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Rudy, ¿por qué la ascensión de Jesucristo? A ver, hermana Carmen, cuando usted ora, ¿qué imagen tiene de Jesucristo? ¿Qué imagen tiene de Jesucristo? Está sentado a la diestra del Padre. ¿Y su voz cómo es? ¿Y sus ojos cómo son? ¿Saben por qué tenemos un cristianismo débil? Porque no estamos predicando el evangelio completo que está aquí en el Nuevo Testamento. Él ascendió como cuerpo ya glorificado. Ya, ¿y cómo está? ¿Cómo son sus cabellos? No se puede decir. ¿Cómo son sus ojos? No, porque no dice. ¿Cómo es su voz? ¿Cómo es su piel? ¿Cómo es su estilo? Pastor, No le digan que no. Pastor, No me digan cuando que él no. estuvo aquí en la tierra era hombre. Ya. Y dice que era Muy tatuado bien, como. entonces, pero cuando nosotros piensa ya es oramos Dios. mirando a ese Jesús aquí, histórico, sufriendo. Pero ese es el Cristo de ahora. Digan, hermana, digan, ayúdenme. ¿Cómo es el Cristo de ahora? Como Dios exaltado, Sí, ¿cómo es su cabello? como llamas de fuego, Su cabello, cabello, blanco, ¿sabes? Blanco. Sus ojos, como llamas de su boca sale su voz. como trueno, como relámpago. Y usted dice, este pastor se ha vuelto loco. Juan, el apóstol Juan, el que estuvo con Jesús, fue llevado a la isla de Patmos a morir. Y estando en la isla de Patmos, él, el que vivió 3 años con Jesús, el que se recostaba en su pecho, escucha una voz. Y dice, ¿qué? ¿De quién es esa voz? Pero si él estaba familiarizado con la voz de Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Y qué dice Apocalipsis? Da la vuelta para mirar y ve a ese Cristo glorificado. Ahí está. Ahí está. Y entonces cuando nosotros entendemos esto, hoy al Cristo que nosotros debemos adorar es a ese Cristo. No es el Cristo sufriente en la cruz. No, es a Cristo glorificado. Cuando te está pasando algo y tú estás temblando, tú tienes que pensar que ese Cristo está en medio de la iglesia. ¿Por qué nos falta fe? Porque estamos mirando a ese Cristo que está sufriendo.
Pero no están mirando a ese Cristo glorificado. La iglesia estaba pasando en persecución, los políticos lo estaban atacando, no podían predicar el Evangelio, y el Señor le dice: Juan, escribe esto, mira, yo soy este y yo estoy en medio de la iglesia. Evangelio completo. Vida, ministerio, muerte, resurrección y ascensión. Ese es el Cristo que usted debe predicar. A ese Cristo es el que usted debe servir. Es ese Cristo que Pablo presenta en todas sus doctrinas. Y él lo toma no solamente como el anuncio, sino como una doctrina. Es decir, esa es la doctrina eje de Pablo. Esa debe ser la doctrina eje de tu vida como líder. Esa debe ser la doctrina eje como iglesia. A eso sí le podemos llamar nosotros cristocéntrico. ¿Y cuáles serán los efectos de tener un Cristo así? ¿Cuáles serían las consecuencias? Los milagros y prodigios. ¿Ah? Los milagros y prodigios. Los milagros de obediencia. Los prodigios de obediencia. Fíjense, ¿no? Los 4 evangelios, ya nosotros hemos visto que todos son inspirados, tienen el mismo mensaje, es decir, el misterio, la misión de Jesús centrada en su muerte, en la cruz, ¿no? Todos tienen ese mensaje, los 4 evangelios, ¿sí o no? Pero tienen enfoques diferentes. Los 4, ¿no? ¿En qué página estamos? En la página 25 ya estamos. Los 4 tienen el mismo mensaje, pero tienen un enfoque diferente. Es como que Dios se separa en la esquina, Abraham se para en la esquina, nada se para ahí en la esquina, y le digo: miren y describan esta columna. ¿Lo van a describir igual? No, porque Abraham está mirando de un ángulo, Dios está mirando de otro ángulo. Entonces, todos van a hablar de la columna, pero no todos van a describir igual. Todos están hablando de Jesús, de su vida, su ministerio, su muerte, pero con un diferente enfoque. Pero cuando leemos los evangelios tenemos que tener en cuenta eso. Se complementan entre sí, se completan entre sí y se confirman entre sí los 4 evangelios. Siguiente. Entonces, de los 4 evangelios, a 3 se le llama evangelios sinópticos. Mateo, Marcos, Lucas son los evangelios sinópticos. Luego queda Juan. ¿Por qué se llama sinópticos? Porque en conjunto recorren la vida de Cristo, mencionan los mismos acontecimientos básicos, mientras todos ellos fueron escritos en las diferentes décadas. Marcos en el 60, Mateo en el 65, Lucas 65 al 68. Miren, no está en sus manuales. Peculiaridades y coincidencias. Por ejemplo, Marcos tiene 7 peculiaridades que no están en el resto, pero tiene 93 coincidencias con los otros. Mateo tiene 42 peculiaridades que no están ni en Marcos ni en Lucas, y tiene 58 cosas en común. En Lucas tienes 59 peculiaridades y Juan tiene 92 peculiaridades, solamente 8 coinciden. ¿Por qué será? Ya lo vamos a ver. Pero estamos hablando de los 3 sinópticos.
Mateo, Marcos y Lucas son sinónimos. Siguiente. Miren esta riqueza. Este es un cuadro sinónimo. Miren esta riqueza. La narración de Jesús en la casa de Pedro. Mateo, Marcos y Lucas. Sabrán cuando hagas tu estudio, haces esto. ¿Qué dije? Se completan, se complementan y se confirman la riqueza. Por ejemplo, en Mateo dice, y Jesús, al llegar, pero en Marcos dice, luego de qué? Saliendo de la sinagoga. ¿No? Y luego dice, al llegar a la casa de Pedro, en Marcos dice la casa de Simón, Lucas dice la casa de Simón, pero Marcos añade algo más. Simón, Andrés, Santiago. ¿Qué dije? Que se complementan. ¿No? Dice, vio a la suegra. A la suegra de este. ¿De quién es este? Acá le complemento. De Simón. En cama. Dice con fiebre. Acá que dice, con una gran fiebre. Y luego le hablaba a ella, o luego le hablan de ella, pero acá dice, le rogaban por ella. La tomó de la mano, pero Marcos añade algo más, dice, se acercó, la levantó, la tomó de la mano, inclinándose sobre ella. Se levantó, la fiebre la dejó, ella al punto de levantarse se puso a servirle, ella se puso a servirle. De eso estamos hablando cuando hablamos de evangelios sinópticos. En donde los 3 evangelios, ¿qué hacen? Se confirma. Página 25, si no es un ejemplo. ¿Qué os parece? Siguiente, por favor. Ahí ustedes tienen un vistazo a quién era Jesús, por ejemplo. Los primeros años de Juan el Bautista, no hay nada en Mateo, nada en Marcos, solamente en Lucas, en Juan no hay nada. Los primeros años de Jesucristo está en Lucas y en Juan, no hay nada en Mateo, no hay nada en Marcos. Ay, despierte por favor, a ver, están durmiendo ya. Está en Mateo y en Lucas. En Mateo y en Lucas. El ministerio público de Juan el Bautista está en los 3 evangelios, menos en Juan. El final del ministerio de Juan y comienza el ministerio de Jesús, solamente está en Juan. El ministerio de Cristo en Galilea está en los 4. El ministerio de Cristo en alrededor de Galilea está en los 4. El ministerio de Cristo en Judea solamente Lucas y Juan, y así. Eso lo van a recibir en el PowerPoint. Entonces, como ustedes se dan cuenta, los 4 evangelios narran la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo, pero los 4 lo hacen de diferente enfoque. Los 4 lo hacen de diferente ángulo. Y cuando nosotros los unimos, pueden completarse, complementarse, ¿no?
y puede enriquecer nuestro estudio. Siguiente, hermano. Ahora, algo que ustedes siempre deben tener presente es esto. Esto no está en su mamá. ¿Por qué también esa diferencia? Porque cada autor se dirige a una audiencia, cada autor se dirige a un público. Por ejemplo, Mateo está escribiendo su evangelio a los judíos. Por lo tanto, piensa como judío, busca un lenguaje como judío. En cambio, Marcos está pensando de Jesús como un siervo, como que sirve. Entonces, cuando él está escribiendo, está pensando en ese Jesús que sirve. No está pensando en ese Jesús como rey, como lo hace Marcos o Mateo. Está pensando como siervo. Y Lucas, como médico que es, cuando está describiendo la humanidad de Jesucristo, ese hombre que no falla. Y Juan, cuando está escribiendo a Jesús como Dios. Entonces, cuando yo estoy leyendo el libro de Mateo, tengo que entender que el tema de Mateo es Jesucristo como Rey. Cuando estoy leyendo Marcos, el tema es Jesús como siervo. Cuando estoy leyendo Lucas, estoy leyendo a Jesús el hombre. Y cuando veo Juan, estoy leyendo a Jesús como Dios. Un ejemplo. ¿Quién narra el sermón de la bienaventuranza? ¿Cuál de los evangelistas narra el sermón de la bienaventuranza? Gracias, Mateo. ¿Y nadie más? Nadie más. Piensen, ¿qué era importante para los judíos? ¿Cuál era importante? La ley, ¿cierto? La ley, ¿no? ¿Dónde se dio la ley? En el monte de Sinaí. En el monte de Sinaí. ¿Y dónde se da la bienaventuranza? En el monte. En el monte. Está pensando en los judíos. Está pensando en los judíos. Ahora, ¿dónde en Sinaí se dio la ley? ¿Y qué se está dando en el sermón del monte? ¿Qué se está dando ahí? Claro, el sermón del monte es la nueva ley. Dice, aquí se ha dicho esto, mas ahora dime. Aquí se dijo algo, ahora os digo. En los dos evangelios, Mateo y Marcos, se usan dos frases, reino de Dios y reino de los cielos. ¿Son dos cosas diferentes? Reino de Dios y reino de los cielos, ¿son cosas diferentes? El reino de Dios, donde Jesús, cuando Dios está reinando, el reino de los cielos, el cielo, ¿es así? Yo sé, es una sola cosa, es lo mismo. Y entonces, ¿por qué uno dice reino de los cielos y el otro dice reino de Dios? ¿Quiénes entenderían reino de Dios? ¿Para quiénes es entendido? Para los judíos. ¿Y quién de ellos está dirigiéndose a los judíos? Por eso es que Mateo usa la palabra reino de Dios. ¿Y Marcos? ¿Por qué? Porque no se está dirigiendo a judíos, se está dirigiendo a los no judíos. Y para los no judíos es el término. El Evangelio
a los judíos, el evangelio a los gentiles, el evangelio a toda clase de gente. ¿En qué evangelio usted ve relatado más la sanidad? Lucas. Porque Lucas está mostrando a ese Jesús humano que se compadece. Sí. En el Evangelio de Lucas es muy interesante porque yo lo estudié hace poco y es de, hay muchas conversaciones con muchas personas. Usted habla con la que está preocupada, habla con la persona de la fiesta, una mujer llora sus pies, habla con un montón de personas que lo hace diferente. Exacto. Porque está preocupado de relacionarse con esa gente. Y eso debe ser un modelo de nosotros. Por ejemplo, ¿puedo yo ir a una cantina a evangelizar a un borracho? Jesús lo haría. ¿Puedo yo ser amiga de una adúltera? ¿Qué le dices a Lucas? ¿Puedo ayudar a un leproso? ¿A un sidoso? ¿Puedo ayudar a un qué? ¿Qué diría Lucas? Inclusión social. Eso va a usar todas las barreras tradicionales, sociales, y él dice: no he venido como hombre para llegar a los hombres. No hay barrera. Y ese debe ser nuestro corazón como evangélicos. No sentirnos superiores a esos borrachitos. Gálatas dice: considera tú mismo de dónde has venido y tú también puedes ser igual. Ese corazón debe estar en nosotros. Ese corazón debe latir en nosotros, ¿verdad? Gracias, realmente es profundo cuantas veces. Y en cambio, ¿cuál? Nos hace ver a Jesús como Dios. Pero, ¿qué término tenía que utilizar para hacerles entender a esos griegos Dios? ¿Qué término no usaba? Ellos no te entendían como Dios. En el principio del logos era la palabra que ellos entendían. Por eso es que Juan usa esa palabra ahí, ¿no? Pero estamos entendiendo que cada uno del evangelio tiene un énfasis, cada evangelio tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito de Mateo? Convencer a los judíos que Jesús era el Mesías. Porque los judíos decían: no, él no es el Mesías, vamos a esperar a otro Mesías. Y lo que Mateo está haciendo es tratando de convencer a sus paisanos que Jesús sí es el Mesías. Y en Marcos, predicar el Evangelio de Jesús a los gentiles, ¿no?, profanos. En Lucas, dar a Teófilo un conocimiento completo de la verdad. Recuerden que Lucas está dirigiendo su Evangelio a Teófilo. Y en Juan, el propósito es demostrar por las señales que Jesús es el Cristo que da la vida eterna al que cree. ¿En qué evangelio se ve más milagros? Milagros de todos. No sanidades, no, milagros. Cuando Jesús convierte el agua en vino. Milagros, porque es Dios. Y finalmente destaca la didáctica de Jesús como maestro, narra sus discursos en Mateo, ¿no? En Marcos destaca la acción del siervo, narra sus milagros, sus actividades, narra cómo Jesús vino a servir, ¿no? Y Lucas destaca la relación personal con todos los individuos, lo que decía, hermanos, mujeres, niños, desamparados. Y Juan destaca las entrevistas o conversaciones personales con Nicodemo o la mujer samaritana. Muy bien. ¿Qué digo los cuatro evangelios? Sigamos, hermano. Ahora, en sus libros,
Ustedes tienen ya todo el bosquejo panorámico, tienen el mapa. Y entonces en la página 31 ya estamos con Mateo. En sus libros están todas las escrituras, están bosquejadas, tienen que estudiar por todo eso. Todo el contenido está ya en sus libros también, los diferentes periodos. Y al final hay una tarea en la página 38. Vamos a llegar ahí, pero vamos a dar un resumen de lo que es todo eso. ¿Cuál es el tema central de Mateo? La historia de Jesucristo como el Mesías. ¿Por qué Mateo está tratando de hablar de Jesús como el Mesías, Abraham? ¿Por qué como el Mesías? ¿Elsa? El rey prometido. ¿Por qué como el Mesías? ¿Alguien nos ayuda? Porque le está hablando a los judíos. Porque su carta está dirigida a los judíos. ¿Y qué estaban esperando los judíos? Mesías. Y ellos no consideraban que Jesús era el Mesías. Dije que Mateo está tratando de demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, su tema es esa. Es el Mesías y es el Rey esperado por Israel, a quien se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Jesús como el Mesías, el ungido. Jesús como el Maestro, cuando registra sus discursos. Jesús como Rey, cuando habla del reino de Dios, ¿no? Mateo habla bastante acerca del reino de Dios. El ungido, el Maestro, el Rey, ¿no? El tema central es demostrar que Jesús es el Mesías. Siguiente, hermano César. Autor, fecha, periodo histórico. Acerca del título del libro del Nuevo Testamento, el libro no declara su autor, pero la tradición, de una forma unánime, atribuye a Mateo el judío cobrador de impuestos, y ahí ustedes tienen el texto. La fecha es entre el 65 y 70 después de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén. Narra desde el nacimiento de Cristo hasta la resurrección de Jesús. Desde el nacimiento hasta la resurrección de Jesús. ¿No? ¿Está completo el Evangelio ahí o no? ¿Está completo el Evangelio? No, ¿por qué? Falta la ascensión. Falta la ascensión. Falta la ascensión. ¿Dónde voy a encontrar la ascensión? ¿En qué libro está eso? La ascensión. Jesucristo a la diestra del Padre. Lucas. ¿En qué libro encuentra eso? Lucas. Judas no. ¿Cuál escribió? ¿Pero en qué libro? Apocalipsis. Siguiente. Destinatario de los judíos, propósito en general, como todos los demás evangelios, presentar a Jesucristo su obra de tal manera que sea posible que los inconversos lo conozcan personalmente como Señor y Salvador. Ahora, recuerde esto, no es solamente Mateo está hablando de Jesús, sino el propósito es que los judíos entiendan y reconozcan que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Redentor. Ese es el afán de Mateo. Por eso, nosotros también cuando hablamos de Jesús, debemos tener en nuestra mente ese anhelo, ese deseo de que la persona pueda abrir su corazón y pueda conocer a nuestro Señor Jesucristo. Cuando ustedes están hablando de su testimonio, uy, el Señor hizo milagro por mí, papá, pero debe estar en tu mente el deseo de que esa persona pueda recibir a Cristo en su corazón.
Debe ser orando, Espíritu Santo, toca el corazón, ¿no? Cuando se está enseñando Mateo a los niños, ¿no? Se debe estar orando para que esa historia realmente toque el corazón del niño para que se arrepienta. Un niño se puede arrepentir, tú puedes convertirlo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y es que, decirme cuántos convertidos hay. Sí, sí. Y yo ahorita, el pastor Luis no recuerdo porque está viejito. Nosotros teníamos un anexo allá en la avenida colonial. Cuando trabajamos con el pastor Luis, el pastor Félix, teníamos un anexo. Y uno de esos días donde le pedí que el pastor Luis predicara. Mi hija Polina, de 2 años, estuvo sentada en la primera silla y toda la predicación la pasó llorando. Toda la predicación. Y cuando hablé con ella, me lloró su corazón de verdad. Y eso no me dice. Nunca más hizo otra decisión. A los 12 o 13 años recibió el bautismo del Espíritu Santo, habló en lenguas y todas. No podía dejar de hablar todo el día. Nunca más le pedí que orara otra vez a todo ese momento. Pero nosotros tenemos que entender eso. ¿Quién hace la obra? El Espíritu Santo. ¿Y cómo la hace? Como Él quiere. Cuando Él quiere. Y todos nosotros tenemos que ser como Mateo. Ya estoy enseñando, estoy conversando, estoy dando mi testimonio, pero dentro de todo eso, Mateo quería que conozcan personalmente al Señor y Salvador. ¿Qué religión? Soy evangelista. ¿De verdad que eres evangelista? ¿De verdad que te apasiona que tu vecino, que tu sobrino, que tu tío, que tu llegue a los pies del Señor? ¿De verdad? Pero todos nosotros tenemos que entender eso. Ahora, Mateo era un testigo, ¿no? ¿Qué es un testigo? Alguien que vio lo que vimos, lo que tocamos, de eso hablamos, dice, ¿no? ¿Y por qué nosotros ahora no podemos decir? Un evangelista tiene que ser un testigo, ¿no es cierto? ¿Tú conoces a Jesús? Cada día estás conociéndolo más a Jesús. Cada vez que lees tu Biblia, estás conociéndolo más a Él. O simplemente lees una forma religiosa y ya para conocer. Miren, cada vez que leamos el Nuevo Testamento tenemos que conocer más. ¿Sabe para qué? Para ser testigos. Para decirle, mira, de ese Jesús que te estoy hablando, cambió mi temperamento, cambió mi carácter. Mira, este Jesús que te estoy hablando me dio la paz. Este Jesús que te estoy hablando me salvó. Este Jesús que está hablando me provee. Este Jesús. No es simplemente decir Jesús. No, tú tienes que ser testigo, pues. Tienes que testificar. Y para testificar tú tienes que conocer. Hermanos, conocer. ¿Qué dice Pablo? Todo esto es basura. Lo que yo quiero es conocer. Y si es posible, quiero experimentar su muerte, su resurrección. Quiero conocerle esa dimensión. Y esa debe ser nuestra preocupación de todos nosotros. Al estudiar los evangelios, quiero conocer más a Cristo. ¿Cómo pensaba Cristo? ¿Cómo caminaba Jesucristo? ¿Cómo se conducía Jesucristo? ¿Qué haría Cristo en mi lugar, verdad? En particular, Mateo escribe para convencer a sus compañeros judíos de que Jesús es el Mesías y es el Cristo. Siguiente.
usted en su manual tiene las 4 divisiones. Primero dice la persona de Cristo, el programa de Cristo, la persecución de Cristo y Cristo prevalece. Estamos en la página 31. Ahí está ese cuadro. Ahí está ese cuadro completo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la persona de Cristo, Mateo está describiendo su genealogía, está describiendo el nacimiento, está describiendo la huida a Egipto, está el nacimiento de Juan el Bautista, su primo. Y en el programa de Cristo, Jesucristo predicando el Evangelio, sermón del monte, milagro, misión, y a usted tiene ese cuadrito ahí. Siguiente, hermano. La huida de José, María y Jesús a Egipto. Siguiente, hermano. Muy bien. ¿Quién ha hecho la tarea? Por favor, lea la tarea. Página 38. ¿Alguien hizo la tarea? ¿No la Carmen? Ahora le compré. ¿Alguien hizo tareas? Hermano, le pido, léanos, por favor. Debiste escoger un pasaje. ¿Ya? No, lo que has resumido. Debemos hacer y enseñar la palabra de Dios. Otra vez. ¿Ah? Otra vez para escuchar. Debemos hacer y enseñar la palabra de Dios. Debemos hacer y enseñar. Muy buena. Jesús enseñaba y hacía, o Jesús hacía y enseñaba. Ahí está la tarea. Ahí está la tarea. Si tú enseñas lo que haces, tienes la tarea. Si tú enseñas lo que no haces, eres fariseo. Y Jesús me va a decir, escucha, pero no hagan lo que ellas. Así queremos que esto resulte. Trabajen en eso. Más o menos para que ustedes se den idea de cómo sacar ese pensamiento central. Pastor, yo también desarrollé, A ver. yo puse de Mateo del 1 al 6, Mateo nos da a conocer la genealogía del Señor Jesús, habla de su vida, de su nacimiento, ¿no? Y tomé también el libro de Mateo 1, 16, 17, la genealogía legal a través de José, ¿no? Oh, muy buena. La genealogía legal. A través de José. La genealogía legal. Es que Mateo tiene que demostrar a los judíos que Jesús legalmente viene del linaje de David, claro. Y también tomé Mateo 1, 12, cómo vienen los reyes magos de otro continente, porque ellos vienen del oriente, ¿no? Vienen a adorar a Jesús, ¿no? Al rey de los judíos. Muy bien, gracias hermano. A ver, estoy pensando en darles un ejemplo para hacer este resumen. A ver. ¿Qué texto podría tomar? La tentación. La tentación. ¿Cuánto la tentación? ¿Qué haces tú? Cuando comienzas a leer la tentación, busca los personajes. En la tentación, ¿quiénes son los personajes? Jesús, Marta.
Jesús y Satanás. Luego marca los verbos. Los verbos. ¿Y qué verbo se repite más? Por ejemplo, ahí dice que Escrito está. no antes de eso, Piedra. perdón, Galito, para no irnos por la tangente. Si yo he sido Ya me perdí. ¿Qué capítulo está? Mateo, ¿no? Yo estoy en Juan. Yo estoy en Santiago. Ahorita vamos a ver. Ya, aquí dice, entonces Jesús llevado por el Espíritu, entonces un verbo es llevado, llevaron al Espíritu del desierto para ser tentado, malo tentado. Y después de haber ayunado, Marco ayunado, 40 días y 40 días, ¿qué tuvo? Hambre. Luego vino el tentador, ahí está el segundo personaje. Entonces Marcos dijo, si eres verdad, y luego dice, y respondió y dijo Jesús, y luego otra vez dijo el diablo, luego dice, dijo Jesús, dijo. Entonces, son dos personajes, Jesús y el tentador. Y ese verbo dice, dijo, ¿qué está haciendo? conversando. Claro. Amando. De ahí ya saca su pensamiento. ¿Cuál sería el pensamiento? No conversa con el diablo. Jesús. Ya, una idea así para que ustedes puedan sacar el pensamiento central. Entonces, siguiente, hermanos, para la próxima, antes de ingresar, tienen que chequear si han hecho la tarea, para que nada va a ver su tarea, porque no podemos certificar si ustedes no están estudiando. Entonces, al ingresar, a ver su tareita para que pongan su cheque. Y en clase también puede estar preguntando. Entonces, ahora tenemos a Marcos. Este es un resumen que tampoco está en su manualito, pero es un resumen. Marcos. ¿No? ¿Cuál es el tema central de Marcos? El tema central de Marcos, los hechos de Jesucristo, destacando como el siervo de Dios en acción, que vino a dar su vida en rescate por muchos, incluyendo a los gentiles. Entonces, ahora es el Jesús que es 100% hombre, pero que no se queda en su comodidad, sino que se pone en acción para servir. En acción para servir. Ese es el énfasis que le da Marcos en su evangelio. A ese Jesús que está tratando de mostrar a Jesús en acción, ¿no? Mateo relata el discurso, Marcos narra la acción, Jesús accionando. Como hijo de hombre, como siervo de Dios que vino a servir y no a ser servido. Y por eso que en el libro de Marcos vas a ver las emociones, compasión, indignación, angustia, dolor. Marcos es fuerte escribiendo. Entonces, luego, 40 veces la palabra luego, orientado a los gentiles, significa la expresión del judío. Entonces, nosotros tenemos que entender este Jesús, que siendo Dios vino a ser hombre, no solamente vino para
tener una vida sosegada o para tener una vida relajada, no. Marcos dice no. Ese maestro que tú ves en Mateo, ese gran maestro que ves en Mateo, ese maestro acciona, ese maestro sirve, ese maestro no está esperando ser servido, ese maestro está atendiendo, ese maestro está en la ciudad, está en las aldeas, ese maestro se ensucia la ropa por estar en medio de. Y ese es algo que nosotros también tenemos que aprender. Ese es nuestro maestro. Nuestro maestro no es un maestro autoritario donde por el título ya quiere que le sirva. No. El Señor Jesús más adelante lo ha decidido, ¿no es cierto? El que quiere ser grande en el reino tiene que aprender a servir. Tiene que aprender a servir. No, pero yo soy ministro de alabanza. No. Antes que ministro de alabanza, tú debes ser un siervo. Antes que ser un diácono, usted tiene que ser un siervo. Un diácono, servidor, ¿cierto? Maestra, servidora. Evangelista, servidora. Tenemos que estar dispuestos a servir. Ahora, cuando estamos hablando de servir, no pongan en su mente solamente limpiar la iglesia. Estamos hablando de servir a la gente que necesita. ¿Están dispuestos a ir a esas zonas donde no llega la palabra a enseñar niños? ¿Están dispuestos a ir, o sea, qué lugares hay por aquí para ir? ¿Están dispuestos cuando alguien se enferma a ir? ¿Están dispuestos de ir a cocinar el almuerzo a la hermana que no puede cocinar? Entonces, ese es el Cristo que nosotros vemos en Marcos. No declara su autor, la fecha está ahí. Ahora miren, nada desde el ministerio público de Jesús hasta su muerte y resurrección entre el 25 y 30. Es decir, Marcos no habla de su nacimiento. Mateo habla desde su nacimiento. Marcos no habla de su nacimiento. ¿Por qué no habla de su nacimiento? Porque no era judío. ¿Por qué no habla de su nacimiento? ¿Cuál es su preocupación de Marcos? ¿Qué quiere? ¿Qué cualidades de Jesús quiere presentar? Claro. Pues ahora cuando lees Marcos tienes que poner eso en tu mente para entender mejor el libro de Marcos y para enseñarte. Cuando das 5 minutos, piensa la palabra. Igual, ustedes tienen ya en el libro, el cuadro, servicio de Cristo, sacrificio de Cristo y el triunfo de Cristo. Son las ilusiones que hay, ¿no? Y este evangelio no es para los judíos, este evangelio es para el mundo. Siguiente, hermano. Muy bien, llegamos a Lucas. ¿Cuál es el tema central de Lucas? Tratado histórico ordenado a los eventos relacionados a la vida y el misterio de Jesucristo, el amante salvador de todos los perdidos, de hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ricos, pobres, judíos, gentiles. Ese es el Cristo que muestra Lucas. Lucas explica de manera ordenada la historia de Jesús orientada a los gentiles, al igual que Marcos, pero en un sentido más universal, es tanto para judíos y tanto para gentiles. Mateo, judíos. Marcos, romanos. Lucas, romanos y gentiles, más universal. ¿Qué Cristo presenta? Ya el hermano lo dijo. Jesús, el hombre sin pecado, relacionándose con todas las personas, con todos los seres humanos. Lucas explica de manera ordenada la historia de Jesús y el estado de Cristo.
La salvación es para los necesitados, para los enfermos. Jesús se relaciona personalmente con los individuos. Jesús es un hombre lleno de oración, lleno del Espíritu Santo, lleno de oración y lleno del Espíritu Santo. Lucas hace resaltar eso, porque Jesús ministraba, y luego ¿qué hacía? Se aislaba a orar, luego bajaba, ministraba, y luego otra vez se iba. Ese es el punto. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que orar Jesús? ¿Por qué tenía que orar Jesús? Necesitaba ser fortalecido por el Espíritu Santo. Recuerden que Él está aquí 100% hombre. Se despojó, se anonadó, no usó nada de su divinidad. Tal cual nosotros sufrió y por eso es necesidad. ¿No? Y todos nosotros también cuando ministramos, cuando enseñamos, cuando predicamos, estamos ministrando y como les dicen los apóstoles Pedro y Juan, no tengo el plato, pero lo que tengo, ministrando lo que tengo, la presencia del Espíritu Santo, y necesito renovarlo. Por eso es que todos nosotros tenemos que, igual que Jesús, estar con la gente, pero no te desgastes ahí, sino que vaya a la cámara secreta. Otra vez busca, Señor, potencia del Señor, busca la dirección de Dios, otra vez baja, otra vez ministra, ¿verdad? Llega a toda la gente. Entonces, si en una visita de esas se te presenta un endemoniado, ¿qué vas a decir? Espérate, voy a ayunar 4 días y luego vuelvo. Si tú constantemente estás ayunando, estás orando, no estás listo, viene el endemoniado, pones tu mano, oras, lo liberas en el nombre del Señor. Entonces, un gran ejemplo para nosotros. Ya eso también está en el libro. Siguiente, ¿no? El cuadro también está en el libro. Listo. Entonces quedamos ahí, me tocó llegar a ellos. Entonces, ahora la próxima lectura que tiene que hacer. ¿Hasta qué página hicieron? 64, creo, ¿no? Ya, ahora vamos a hacer del 71 al 106. 71 al 106. Bien, vamos a ponernos de pie, por favor. Gracias por la atención. Vamos a orar. Quiero que cierres tus ojos y visualices a este Cristo. Bendito Padre, estamos delante de tu presencia. Tú estás en medio de tu iglesia, tú estás aquí. Por tu gracia, tu misericordia, tú estás aquí. Bendito Espíritu Santo, tú estás aquí en medio de nosotros. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestros pensamientos.
Tú conoces nuestras dudas. Y Señor, en este momento queremos rendir nuestro corazón, nuestro ser entero a ti. Padre glorioso, Padre amoroso, precioso Jesucristo, abrimos nuestro corazón a ti, Señor, porque tu palabra dice que tú tocas, y si abrimos, tú vas a venir y cenar con nosotros. Y Señor, a través de este estudio ha sido tocado nuestra mente y nuestros corazones. A través, Señor, de todos estos estudios quieres que te conozcamos más. Y por eso en este instante, Señor, abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Sin temor alguno, Padre Celestial. Y queremos, Señor, agradecerte por todo lo que eres y por todo lo que haces. Pero Padre Celestial, pedirte esta noche una vez más y decirte que queremos conocerte más cada día. Queremos ser testigos más y más cada día, Señor. Espíritu Santo de Dios, toca nuestra mente, toca nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, pon en nuestro corazón ese anhelo de poder estudiar tu palabra, de poder, Señor, leer tu palabra, con esa mente, Señor, de querer conocer más y más a ti, con ese corazón, Señor, de querer entender más de ti, Padre Celestial, porque en la medida que te conocemos, te adoraremos, y en la medida que te conocemos, seremos mejores testigos, y en la medida que te conocemos, Señor, te imitaremos más y más, y en la medida que te imitemos más y más, Señor, esta iglesia será una iglesia diferente, será una iglesia gloriosa, será una iglesia, Señor, donde fluya tu amor, donde fluya, Señor, tu presencia, Señor. Padre, gracias. Gracias por estos espacios que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios real, tú eres un Dios vivo, y tú, Señor, nos has prometido ayudarnos a través de tu Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo, ayúdanos a cada uno de nosotros. Y si ha quedado alguna duda, Padre amado, tú eres fiel para poder, Señor, oh Dios, atender a esa duda y poder, Señor, ayudar a este hermano o a esta hermana que le ha quedado alguna duda, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pastor.